Nunca pensé que el silencio pudiera tener peso, pero lo tiene. Lo descubrí una tarde cualquiera, sentado frente a la ventana del salón, viendo cómo la luz del atardecer se colaba entre las cortinas. Había pasado tanto tiempo desde que me detuve a mirar, realmente mirar, que casi había olvidado cómo se sentía el tiempo cuando no estás corriendo detrás de él. El reloj marcaba las 6 y el sonido de sus agujas me pareció más fuerte que nunca. En la mesa, a mi lado, un sobre amarillento dormía desde hacía días. No lo había abierto, tenía mi nombre escrito con una letra que reconocería incluso con los ojos cerrados. Era la letra de Laura. Han pasado 20 años desde la última vez que la vi, 20 años desde la última conversación que nunca tuvimos, 20 años desde que elegí callar lo que debía decir y hablar de todo lo que no importaba. A veces pienso que la vida es una larga colección de palabras no dichas, promesas que dejamos en pausa, abrazos que no dimos, disculpas que no salieron a tiempo. Conocí a Laura cuando tenía 27 años. Ella trabajaba en la librería del centro y yo solía pasar por allí fingiendo buscar algún libro. En realidad la buscaba a ella. Tenía una sonrisa que no era grande, pero era sincera, y una voz tranquila que parecía comprenderte incluso cuando no hablabas. No fue un amor a primera vista, fue algo más lento, más real. Nos fuimos acercando entre conversaciones sobre libros, cafés a media tarde y caminatas sin rumbo. Ella solía decir que lo más bonito de la vida eran las cosas simples. El olor a lluvia, los abrazos sin prisa y las miradas que dicen más que las palabras, ¿no, mamá? Me dijo una vez mientras el viento jugaba con su cabello. ¿Y las palabras? Le pregunté. Las palabras son un puente, respondió, pero a veces nos da miedo cruzarlo. Nunca imaginé cuánto sentido tendría esa frase años después. Pasaron los meses y nuestra relación se volvió un espacio de confianza y ternura. No éramos perfectos, pero había una calma entre nosotros que me hacía sentir en casa. Sin embargo, como suele pasar, el miedo empezó a hablar más alto que el amor. Yo tenía miedo de perder mi independencia, de amar demasiado, de decir te necesito, y ella creo que se cansó de esperar a que dijera lo que sentía. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijamente y dijo: ¿por qué nunca me dices lo que piensas realmente? ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre ti, sobre lo que te pasa cuando me miro. Guardé silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque me dio miedo que mis palabras no fueran suficientes. Ella suspiró y bajó la mirada. Hay cosas que si no se dicen a tiempo se pudren por dentro, murmuró. Nunca olvidé esa frase. 2 meses después, Laura se mudó a otra ciudad. Dijo que necesitaba empezar de nuevo. Me abrazó antes de irse. No lloró, yo tampoco. Nos quedamos callados. Dos adultos atrapados en su propio orgullo, creyendo que el silencio era una forma de dignidad, cuando en realidad era cobardía. Nunca le dije que la amaba. Nunca le dije que me dolía perderla. Nunca le dije que a veces, cuando cerraba los ojos, todo lo que veía era su sonrisa detrás de los estantes de libros. Los años pasaron. Me casé, tuve hijos y aprendí a cumplir con todos los deberes que la vida te impone cuando dejas que el amor se vuelva rutina. Pero a veces, en las madrugadas silenciosas, pensaba en Laura, no con deseo ni nostalgia romántica, sino con una especie de ternura triste, como si su recuerdo fuera una página que quedó sin terminar. El sobre que ahora tengo en mis manos llegó hace 3 días, sin remitente. Solo mi nombre en aquella letra que ya creía perdida. Lo abro despacio. Dentro hay una carta. Empiezo a leerla. Hola Daniel, si esta carta llega a ti, significa que el tiempo nos ganó la carrera. No sé si aún piensas en mí, ni si alguna vez entendiste por qué me fui, pero sentí que debía escribirte antes de que el silencio se volviera definitivo. He tenido una vida tranquila. Me casé también. Aprendí que el amor no siempre se trata de pasión o destino, sino de respeto y compañía. Pero hay cosas que nunca se olvidan, y tú eres una de ellas. A veces me pregunto qué habría pasado si hubieras dicho algo más aquel día, si hubieras dicho que me amabas o que te dolía verme partir. Pero entiendo que no todos sabemos decir las cosas a tiempo. Algunos necesitamos perder para entender lo que teníamos. No te escribo para reprocharte nada, solo quiero agradecerte, porque a pesar de todo, fuiste el primer lugar donde sentí que podía ser yo misma.
donde aprendí que el silencio a veces también dice: te quise más de lo que imaginas. Cuídate mucho, Laura. La carta termina ahí, sin fecha, sin firma completa. Solo esa última línea. El silencio también dice: te quise. Me quedé sentado largo rato, con la carta en las manos, sin saber si llorar o sonreír. Era como si el pasado hubiera regresado para cerrarse con delicadeza. Esa noche encendí una vieja lámpara del escritorio y saqué una hoja en blanco. Oh, no sabía que iba a escribir. Solo sentía que era mi turno de romper el silencio. Querida Laura, no sé si leerás esto. Quizá no llegue nunca a tus manos, pero hay cosas que, aunque lleguen tarde, necesitan decirse. Me equivoqué. Pensé que el amor se demostraba con hechos, no con palabras. Y tal vez por eso nunca te dije lo que más importaba, que te amaba. Gracias por no odiarme por mi silencio. Hoy entiendo que la vida no se mide en los años que pasan, sino en las palabras que nos atrevemos a decir. Si alguna vez vuelvo a verte, quiero que sepas que aunque el tiempo nos cambió, lo que sentí sigue intacto en algún rincón de mi memoria. Con cariño, Daniel. Doblé la hoja y la guardé dentro del mismo sobre. No tenía a dónde enviarla, pero no importaba. A veces escribir es otra forma de hablar con el alma. Esa noche dormí con una paz que no sentía desde hacía décadas. No porque hubiera recuperado algo, sino porque al fin solté lo que pesaba. Entendí que el amor no siempre necesita finales perfectos. A veces basta con decir, aunque sea tarde, lo que nunca dijimos. Han pasado 3 días desde que leí la carta de Laura. El sobre aún está sobre la mesa del salón y cada vez que paso frente a él me parece escuchar su voz. No esa voz joven que recuerdo, sino una más suave, más lejana, como si hablara desde otro tiempo. He tratado de seguir con mi rutina, pero hay algo distinto. No es tristeza ni nostalgia. Es algo más parecido a conciencia. Esa sensación que aparece cuando entiendes que la vida no espera, que lo que no dices se acumula en algún rincón del alma hasta que pesa demasiado. Mi esposa Clara notó el cambio enseguida. Llevamos 30 años juntos, ya no hacen falta palabras para darse cuenta de las cosas. Estás raro, me dijo mientras preparaba café. ¿Raro cómo? Como si estuvieras escuchando algo que los demás no oímos. Sonreí intentando restarle importancia. Solo estoy cansado. No, no es eso, insistió. Es otra cosa. No quise mentirle, pero tampoco supe cómo explicarlo. ¿Cómo se le dice a alguien que una carta del pasado ha abierto una puerta que creías cerrada? Clara y yo hemos vivido una vida tranquila, estable, sin grandes dramas ni grandes pasiones. Nos unió el respeto, el cariño, la rutina compartida. Aunque nunca fue un amor tormentoso, hubo muchas cosas que tampoco dijimos. Nunca le conté cuánto me dolió la muerte de mi padre. Nunca le dije que a veces sentía que vivíamos más como compañeros que como pareja. Y ellas, con su silencio amable, tampoco dijo que lo sabía. Esa tarde, mientras tomábamos café, decidí hablar, no sobre Laura, sino sobre nosotros. Clara, dije casi en un susurro, ¿alguna vez sentiste que no te dije todo lo que debía? Ella me miró sorprendida. ¿Por qué lo preguntas ahora? No sé, supongo que a veces uno se acostumbra al silencio. Dejó la taza sobre la mesa y respiró hondo. Daniel, no hace falta decirlo todo, pero sí hace falta decir lo importante. Sus palabras me golpearon con una suavidad dolorosa, porque tenía razón, porque llevábamos media vida hablando de cosas pequeñas, esquivando las grandes. Me miró con ternura. Yo también tengo cosas que nunca dije, susurró. Pero todavía estamos aquí, ¿no? Aún podemos aprender. Nos quedamos callados un momento, un silencio distinto, lleno de comprensión, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el silencio no separaba, sino que unía. Esa noche, después de cenar, subí al ático. Hacía años que no lo hacía. Entre cajas viejas y libros empolvados, encontré un álbum de fotos. En la primera página, una foto de mis hijos cuando eran pequeños. Mateo, con 5 años, riendo con la cara llena de chocolate, y Sofía, intentando imitarlo. Me detuve largo rato mirándolos. Mis hijos ya son adultos, apenas los veo,
y pensé en todas las cosas que tampoco les dije. No les dije que muchas noches los escuchaba dormir solo para asegurarme de que respiraban. No les dije que aunque los reprendía, cada regaño me dolía más a mí que a ellos. No les dije que cada vez que los veía marcharse sentía un pequeño vacío. Cerré el álbum y me quedé en silencio. Hay un momento en la vida, quizá a partir de los 50, en el que entiendes que el amor no se demuestra con regalos ni con frases ensayadas, sino con presencia. Pero incluso así, a veces, decirlo también sana. Al día siguiente llamé a Mateo. Vive en otra ciudad, trabaja demasiado y rara vez tiene tiempo para hablar. Pero ese día atendió al primer timbre. ¿Papá? ¿Todo bien? Sí, hijo. Solo quería saber cómo estás. ¿Estás seguro de que no pasa nada? Suenas distinto. Estoy bien, solo quería escucharte. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Gracias por llamar, dijo finalmente. Hacía mucho que no hablábamos así. Su tono tenía un cansancio familiar, el mismo que yo tenía a su edad. Ese agotamiento de correr detrás de la vida. Por un instante me vi reflejado en él. Mateo, dije, ¿puedo darte un consejo de viejo? Claro. No dejes cosas sin decir, ni te guardes los te quiero. El tiempo es un ladrón silencioso. Él rió suavemente, pero su voz sonó más seria al responder. Papá, gracias. A veces pienso lo mismo, pero nunca lo hago. Hablamos 20 minutos más, no de trabajo ni de noticias. Hablamos de la vida, de cómo se sentía tener miedo al futuro, de cómo a veces uno se siente solo incluso rodeado de gente. Cuando colgamos, sentí algo dentro de mí moverse. Era como si una pieza encajara en su lugar. Esa noche soñé con Laura, no como en los sueños románticos de juventud, sino como se sueña con alguien que fue importante y ya está en paz. Ella estaba en la librería, sonriendo, ordenando libros. Cuando la miré, me dijo algo sin mover los labios. Ya está dicho. Me desperté con lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Pasaron las semanas. Cada día escribía un poco en un cuaderno nuevo, no para publicar ni para nadie. Solo para dejar constancia de mis pensamientos, de esas pequeñas verdades que uno aprende tarde. Escribí cosas como: no hay peor vacío que el de las palabras no dichas. El perdón no siempre necesita destinatario. A veces crecer es aprender a soltar lo que no se dijo. Ese cuaderno se volvió mi compañía. Cada página era una conversación con el pasado. Un domingo, mi hija Sofía vino a visitarnos. Traía consigo a su hija pequeña, mi nieta. Sofía siempre fue más reservada que Mateo, inteligente, sensible, pero guardaba sus emociones bajo una capa de ironía. Después de comer, mientras Clara jugaba con la niña, Sofía se acercó a mí. Papá, dijo con voz baja, ¿estás escribiendo un diario? Algo así, respondí sonriendo. Reflexiones de viejo. Ella sonrió, pero luego su expresión cambió. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez te arrepentiste de algo que no dijiste? Su pregunta me sorprendió. Era como si el universo me estuviera devolviendo mis propias palabras. Mucho, admití. ¿Y qué se hace con eso? Preguntó. Se aprende a decirlo ahora, respondí. A tiempo. A quien aún puede escucharte. Sofía me miró con una mezcla de ternura y tristeza. Entonces, gracias, murmuró, por decirme esto hoy. No supe qué responder, pero no hizo falta. Nos abrazamos, y ese abrazo dijo más que cualquier frase. Esa noche, mientras veía la televisión con Clara, pensé en algo simple pero poderoso. No hay edad para empezar a decir las cosas que importan. A veces pensamos que ya es tarde, que nadie escuchará, que el pasado está sellado. Pero no es verdad. Siempre hay alguien esperando oír lo que nunca dijimos. Y aunque no haya nadie, decirlo. Aunque sea en voz baja, aunque sea al vacío. Libera. Un mes después recibí otra carta. Esta vez no era de Laura, era del hospital de su ciudad. Una enfermera me escribía para decirme que Laura había fallecido hacía 3 meses. La carta que recibí era parte de su deseo final, que fuera enviada después de su partida. Me quedé inmóvil. No sentí dolor, sino una profunda gratitud. Ella había cerrado su ciclo con palabras. Yo también.
Miré hacia el cielo del atardecer. La luz era dorada, suave, y por primera vez en mucho tiempo el silencio no me pesó. Era un silencio lleno de todo lo que por fin se había dicho. El otoño llegó sin hacer ruido. Las hojas del jardín comenzaron a caer una a una, como si también ellas se despidieran de algo. Yo las veía desde la ventana, sentado en mi sillón favorito, con el cuaderno sobre las rodillas. Desde la carta de Laura, mi vida había cambiado de una forma difícil de explicar. No era que todo fuera mejor o peor, era que ahora lo veía con otros ojos. Ya no tenía prisa, escuchaba más y, sobre todo, aprendí a no guardar palabras. Una tarde, mientras ordenaba mis papeles, encontré una carta sin abrir. Era mía, de hacía más de 20 años. La había escrito para mi padre poco antes de que muriera, pero nunca tuve el valor de dársela. La abrí con las manos temblorosas. Papá, nunca te dije que te admiraba, que aunque discutíamos, yo siempre quise parecerme a ti, que tus silencios me dolían, pero también me enseñaron a observar. Ojalá un día pueda decirte esto en persona. Me quedé mirando aquellas líneas amarillentas. Tardé más de 2 décadas en hacerlo, pero al fin lo dije. Lo dije en voz alta, mirando al cielo, con lágrimas, con ternura, y por un instante sentí que él escuchaba. A los pocos días Mateo vino a visitarme. Traía el rostro cansado, pero en sus ojos había algo distinto, calma. Después de comer salimos al jardín. Papá, me dijo de pronto, estuve pensando en lo que me dijiste por teléfono. ¿Sobre qué? Sobre no guardar las palabras. Ah, quiero que sepas que te admiro y que, aunque no siempre te entendí, aprendí mucho de ti. Lo miré en silencio. Ese era mi hijo, el que de niño me hacía 1000 preguntas, el que se fue demasiado pronto buscando su propio camino. Sentí que esas pocas palabras curaban años enteros de distancia. Gracias, hijo, le dije. No sabes cuánto necesitaba oír eso. Nos quedamos ahí, los dos, mirando el atardecer. 2 generaciones reconciliadas con un simple te admiro. Y pensé, a veces el amor es solo eso, tener el valor de decirlo evidente. Con el paso de los meses, el cuaderno se fue llenando. Escribía sobre mi vida, mis errores, mis aprendizajes, pero también sobre lo que veía en los demás, las miradas que no se cruzan, los abrazos que se postergan, los te quiero que se callan por orgullo o miedo. Empecé a leer fragmentos en un grupo de lectura para adultos mayores del centro cultural. El primer día pensé que sería una reunión silenciosa, pero cuando terminé de leer el texto titulado Las cosas que callamos por amor, una mujer de unos 60 años levantó la mano. Yo también tengo algo que nunca dije, confesó. A mi hija. ¿Quieres contarlo? Le pregunté. No, pero quiero escribirlo. Y así empezó todo. Cada semana el grupo crecía. Personas que habían guardado palabras durante décadas empezaron a soltarlas en hojas, cartas o simples frases escritas con temblor. Una señora escribió: «Perdóname, hijo, por exigirte tanto». Un hombre anotó: «Aún te amo, aunque ya no me recuerdes». Otro dejó una nota: «Gracias, mamá, por esperarme cuando nadie lo hizo. Yo solo escuchaba y comprendí que de alguna manera mi historia ya no era solo mía, era la historia de todos los que aprendimos a hablar tarde». Un día Sofía me trajo una caja. «Es para ti, Mayhome», dijo. Dentro había cuadernos nuevos vacíos. «Para que sigas escribiendo», añadió. Sonreí y si ya no tengo nada que decir, entonces escribe lo que te queda por sentir, respondió. Sus palabras se quedaron flotando en el aire como una caricia. Una noche no pude dormir. Bajé al salón y me senté frente a la lámpara. Abrí un nuevo cuaderno y empecé una carta. No tenía destinatario. O quizás sí. A quien lea esto, cuando yo ya no esté, no esperes a tener razón para hablar. No guardes las palabras importantes para cuando tengas tiempo. El tiempo nunca avisa. Dile a quien amas que lo amas. Pide perdón cuando aún haya oídos para escucharte. No vivas con miedo a mostrarte vulnerable. Eso también es fortaleza. Y si un día te das cuenta de que ya es tarde, háblale al viento. A veces el viento lleva las palabras a donde deben ir.
Cuando terminé sentí una paz inmensa, como si finalmente todas las piezas de mi vida hubieran encontrado su lugar. Los años pasaron. Mi cuerpo empezó a cansarse más, pero mi mente seguía ligera. Clara y yo envejecimos juntos con serenidad. Ella decía que yo tenía otra luz en los ojos, una luz que venía de haber hecho las paces con el pasado. Una tarde, mientras mirábamos fotos viejas, me tomó la mano. «Gracias por aprender a decir», susurró. «Gracias por esperarme a que aprendiera», le respondí. Nos quedamos riendo en silencio, como dos jóvenes que saben que ya no necesitan explicarse nada. Semanas después le pedí a Mateo que guardara mis cuadernos. «Haz con ellos lo que quieras cuando yo ya no esté», le dije. Él los tomó con respeto, sin hacer preguntas, pero antes de irse me abrazó. «Papá, no sabes cuánto me ayudaron tus palabras». Y entendí entonces que las cosas que nunca dijimos no se pierden, solo esperan el momento y la persona adecuada para ser escuchadas. Unos años más tarde, cuando yo ya no estaba, Mateo cumplió mi último deseo. Publicó mis escritos bajo el título que siempre me acompañó: Las cosas que nunca dijimos. El libro no fue un éxito comercial, pero tocó corazones. Personas de distintas edades escribieron diciendo que después de leerlo llamaron a sus padres, perdonaron a sus hijos, hablaron con sus parejas. Y así mis palabras siguieron viviendo, no como confesiones, sino como puentes. Sofía, años después, escribió un prólogo para una nueva edición. Decía: «Mi padre no fue un hombre perfecto, pero aprendió algo que pocos aprenden, que el amor no se demuestra solo con gestos, sino también con palabras. Nos enseñó que hablar puede ser un acto de amor y escuchar, un acto de valentía. Y en alguna parte, quizá entre los árboles, quizá en el viento, una voz suave susurra todavía: ya está dicho».